Amados hermanos, eh, hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico. Vamos a empezar el estudio bíblico y nuestro pastor Fan va a orar para iniciar. Diácono, por favor. Mis amados consiervos, mis amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta noche, como bien sabemos, tenemos la hora del estudio bíblico. Así que para iniciar el estudio bíblico vamos a orar. Amado Padre Celestial, bondadoso y misericordioso Rey, una vez más, nos acercamos a ti, bendito Padre, en oración para agradecerte que nos regalas un día más de vida, bendito Padre. Un día más, amado Padre Celestial, en la cual podemos contemplar tu amor, tu protección, bendito Padre, y las bendiciones que tienes para con cada uno de nosotros, Padre bendito. Te rogamos y te suplicamos por muchos seres humanos que están pasando pruebas y situaciones difíciles, como ellos los llaman, en muchos aspectos y también principalmente en lo que es la salud, con este tema de los contagios, también dentro del círculo cristiano, Padre bendito, hay muchos de nuestros hermanos que también están siendo tocados por esta enfermedad. Padre bendito, pedimos que ellos pronto se puedan recuperar, tanto como mi evangelista Velázquez, el diácono Elías, nuestro amado anciano, la familia del evangelista Valdeón y muchos, Padre bendito, que también están con este tema del contagio, bendito Padre. Pero principalmente te pedimos que sane su alma, bendito Padre. Permite que tu palabra, permite que el Evangelio pueda llegar a cada uno de ellos y ellas y pueda posar sobre ellos también tus bendiciones, tu paz y tu amor y el gozo, amado Padre Celestial. Padre bendito, gracias por las herramientas que tú pones también dentro del apostolado, así como nuestro amado apóstol mayor, como el círculo del apostolado, como el pastorado y también, Padre bendito, como esta noche el trabajo que realizan mis consiervos, los diáconos, bendito Padre. Sigue derramando sabiduría sobre cada uno de ellos, amado Padre Celestial, y también sobre tu pueblo, para que así podamos hablar el mismo idioma y podamos entender lo que tú quieres transmitir, bendito Padre. No solo en los estudios bíblicos, sino también en los servicios presenciales y en la hora de recogimiento, bendito Padre. Gracias por esta hora, gracias por mantener viva la fe, el amor, la esperanza y la comunión con tu pueblo. Y una vez más, bendito Padre, manténnos unidos en el círculo del apostolado con nuestro amado apóstol mayor, en los ruegos y las súplicas de cada uno de ellos y ellas para con el mundo, bendito Padre. Mantener la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y una vez más, Padre bendito, se hecha tu voluntad y todo lo hemos de dejar en tus manos de amor, te lo pedimos y te lo confiamos. En el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Mis amados Amén. consiervos, Amén. 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 Bueno, una vez más, mis amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico. ¿Se me escucha claro, mis amados hermanos? ¿Se me Sí, escucha diácono. claro? Si no escuchan claro, me pasan la voz, por favor, ¿sí? Disculpe que estoy ronco, estoy un poquito con esta prueba. Ya, vamos a iniciar, mis amados hermanos, el estudio bíblico. Lo que vamos a tocar, vamos a dar a continuación, ¿no? Del capítulo 7, del versículo del 10 al 24, ¿no? Que dice, ¿no? El tema Jesús en la fiesta, ¿no? De los tabernáculos. Sí, diácono. Papi.
Antes de iniciar, mis amados hermanos, vamos a dar un pequeño repaso de la clase anterior que nuestro diácono Junior, ¿no? nos, nos enseñó el lunes pasado, ¿no? Que es de nuestro Señor Jesucristo, que estaba, ¿no? Él en Galilea con sus discípulos, ¿no? Y en Judea se celebraba una fiesta, ¿no? La fiesta de los tabernáculos. Y nuestro Señor no quería subir, ¿no? A la fiesta de los tabernáculos, porque ahí lo querían prender, ¿no? Le querían prender los judíos, ¿no? Prender significa, ¿no? Le querían pegar o le querían matar, ¿no? ¿Ya? Y no quería subir al Señor porque lo querían prender los judíos, ¿no? Pero sus hermanos también de Jesús lo decían a él, ¿no? Que subiera a la fiesta, ¿no? Pero él no subió. Después recién subió el Señor cuando ya estaban en media fiesta, ¿no? El Señor subió, ¿no? Pero él subió en secreto, ¿no? Así como en escondido, ¿no? Para que no lo viesen, ¿no? Y se fue a predicar en el templo de los judíos, ¿no? Ya cuando vamos a empezar, ¿no? Continuando del versículo 10, ¿no? Pero, pero después que sus hermanos habían subido, entonces también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Como lo mencionaba mis amados hermanos, el Señor subió después, ¿no? A la fiesta en secreto, ¿no? No abiertamente, porque si hubiera subido abiertamente, los judíos lo iban a matar, no lo iban a prender, ¿no? Y el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta, ¿a quién? A nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para prenderlo, ¿no? Y decían, ¿dónde está aquel? Preguntaban por nuestro Señor Jesús los judíos, ¿no? Este diácono, ya el versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañaba al pueblo, ¿no? Muchos muchos creían en el Señor, ¿no? En Jesús, ¿no? Que Él era el Mesías, y decían que Él es bueno, ¿no? Él es bueno, pero muchos no creían en el Señor, ¿no? Pensaba que él blasfemiaba la palabra de Dios, pensaban que Satanás está en él, ¿no? No creían en el Señor y muchos hablaban, ¿no? Que él es bueno y otros decían, no, él no es bueno, ¿no? Y el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, ¿no? ¿Y por qué no hablaban abiertamente de nuestro Señor? Por temor a los judíos, ¿no? Porque el que hablaba de Jesús, los judíos no lo reprendían, ¿no? Y el versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿no? Ya cuando continuemos. Y el versículo 15, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se preguntaban los judíos, ¿no? ¿Cómo sabe Jesús las letras? ¿Cómo sabe las escrituras sin saber estudiado? Porque en aquellos tiempos solo sabían la Biblia o las letras los grandes filósofos, ¿no? Como los fariseos, los escribas, ¿no? Ellos sabían las letras, ¿no? De derecha e izquierda, ¿no? Ellos estudiaban la palabra, pero ellos se preguntaban, ¿cómo él sabe? Sin haber estudiado, pero ¿cómo no va a saber él?
es Dios mismo hecho carne en Jesucristo, ¿no? Él sabe desde antes hasta atrás, sabe todas las cosas, ¿no? Y el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dando a entender, ¿no? Lo que Él viene a predicar no es de Él, sino del Padre, ¿no? Ahí está dando a entender que Él viene del Padre, ¿no? Él fue enviado por Dios. Y el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ya. Continuemos, diácono. Y el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, ¿no? Lo que nos da a entender en el versículo 18, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Si nosotros predicamos de nosotros mismos, no estamos buscando la gloria de nuestro Dios, sino nuestra propia gloria. Pero si nosotros predicamos y hablamos del Padre o de nuestro Señor Jesús, buscamos la gloria de nuestro Dios, ¿no? O de Jesucristo mismo, que es Dios mismo, ¿no? Ya, y la 19, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Más adelante vamos a entender, mis hermanos, este versículo 19, ¿qué nos quiere decir, no? Y el versículo 20, ¿no? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Diácono, por favor. Y el versículo 21, ¿no? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Y el versículo 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, ¿ya? No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día y en el día de reposo circuncidáis al hombre, ¿ya? Aquí hay mis amados hermanos, acá hay unas referencias bíblicas. ¿Quién puede buscar, por favor? Levítico, capítulo 12, versículo 3. Hermana Milagros, por favor, si puede buscar Levítico, capítulo 12, versículo 3. ¿Escuchó, hermanita? Sí, diácono, versículo Levítico 12, 3. 3. Sí, 3. Y el octavo día se circuncidará al niño. Y al octavo Ya, día se circuncidará al niño. ya, hermanita, muchas gracias. ¿Y quién busca, por favor? Génesis, capítulo 17, versículo 10. Génesis. Génesis, capítulo 17, versículo 10. El hermano Paul te va a leer, diácono. Buenas noches. Ya, hermanita, buenas noches, bienvenida. ¿Puede leer hasta el versículo 12, por favor, del 10 al 12, del 17?
Ya, diácono, buenas noches. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Eso es todo. Ya. Gracias, gracias, hermano. ¿No? En las referencias bíblicas, mis amados hermanos, como dice en el versículo 22, habla de la circuncisión, ¿no? ¿Y qué es la circuncisión, mis amados hermanos? Quizás en estos tiempos no se practica eso, pero en aquellos tiempos era, era obligatorio, no, sino tenía que ser sí o sí, ¿no? Porque ese era el pacto que hizo con Dios con Moisés, ¿no? De la circuncisión. Todo varón que tenía que pasar 8 días recién para que sea circuncidado, ¿no? Todo varón de 8 días, ¿no? ¿Y qué implica la circuncisión, mis amados hermanos? La circuncisión, como dice en Génesis, ¿no? Como leyó nuestro hermano Paul, ¿no? Que del prepucio, ¿no? Del varón, ¿no? Le cortaban, ¿no? La, la telita, algo así, ¿no? Es como una operación que hacían, ¿no? Y circuncisión significa, ¿no? Corte alrededor, ¿no? Significa circuncisión. ¿Y por qué mencionan el versículo 22, mis amados hermanos, de la circuncisión? ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender Jesús, ¿no? Lo que ahí dice, ¿no? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, ¿no? Ahí lo que te dan a entender, mis amados hermanos, que cuando vino sí, mis amados hermanos, disculpen, me equivoqué. La circuncisión es del pacto entre Dios y Abraham, no es Moisés, sino entre el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Toda su generación de Abraham, ¿no? Ya, lo que da a entender en el versículo 22, Jesucristo pone un ejemplo ahí de Moisés, ¿no? De la que Dios le dio la ley de la circuncisión a Moisés, ¿no? No era porque Moisés lo quiso así, sino él obedecía el mandato del Padre, ¿no? Él obedecía lo que Dios hacía. Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús da a entender también, ¿no? Por eso él siempre menciona al Padre. Todo lo que viene a hacer en este mundo viene porque el Padre lo envió, ¿no? Y Jesús da a entender que, ¿no? Que él viene a este mundo porque el Padre lo envió, ¿no? Para que haga su voluntad. ¿Ya? Ya. Y el versículo 22, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Ya? Ahí da a entender, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús, en el versículo 23, en aquellos tiempos, ¿no? La circuncisión hacía en el día de reposo, que era sábado, ¿no? Sábado. Como saben, el día de reposo nadie trabajaba, no era un día especialmente para alabar al Padre, ¿no?
Ya, y el día de reposo era un sábado, y en ese día sábado circuncidaban al varón a los 8 días de nacido, ¿no? Y Jesús está diciendo, ¿no? Que ahí circuncidaban el día sábado, pero él pone un hincapié en Jesucristo, ¿no? Si él sanó también el día de reposo a un paralítico, lo dijo, ¿no? Toma tu lecho y anda, ¿no? Y no lo sanó al paralítico, pero los judíos lo querían matar a él por ese hecho, por esa curación que hizo, ¿no? Sanó al paralítico, ¿no? Por eso Jesús les dice, ¿no? A ellos, ¿no? Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, ¿no? Como podemos ver más claro, mis amados hermanos, acá hay una referencia bíblica, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 9. ¿Quién busca, por favor? Juan capítulo 5, versículo 9. Un voluntario. Y ya cuando yo lo tengo. Ya. A ver, eh, libro de San Juan, capítulo 5, versículo 9, ¿no? Dice, 6. y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ya. Gracias, diácono. Como lo mencionaba, mis amados hermanos, en el día de reposo circuncidaba a los varones, ¿no? Pero cuando Jesús en el día de reposo, él curó a un paralítico, como mencionó nuestro diácono, en Juan capítulo 5, versículo 6, ¿no? Y los judíos, por esa causa, también lo querían matar al Señor, ¿no? Porque había sanado en el día de reposo. Pero sabemos muy bien que el Señor Jesús le respondió, ¿no? Que hasta ahora el Padre trabaja, ¿no? Y no es nada ilegal que él haga, ¿no? El día de reposo sana o puede hacer milagros, ¿no? Igualmente para nosotros, mis amados hermanos, no hay un día especial para alabarle al Padre Celestial o predicar o hacer su voluntad. Nosotros podemos hacer o predicar, ¿no? En cualquier momento, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestros estudios, o no sé, a donde que vayamos, debemos predicar, ¿no? Hacer la voluntad del Padre, ¿no? No solamente el día domingo o el día sábado, sino uno puede trabajar para el Padre en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier día, ¿no? No hay un día especial para nosotros, ¿no? Continuemos, diácono. Continuemos, diácono, con otro tema. Si se llega a ver tipo de net, porque si yo lo estoy compartiendo. Ya. Antes de pasar al otro tema, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten. Ya con Elías, Sí, una pregunta ya cuando no me quedó muy claro sobre
La palabra circuncidado, Ah, circuncidado. o sea, ¿qué significa? Exactamente. Circuncisión o circuncidado significa, ¿no? Según que yo estaba investigando, ¿no? Significa corte alrededor, ¿no? En aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, de Abraham, a todo varón de 8 días le cortaban, ¿no? Del prepucio del varón, ¿no? De su cosa, ¿no? De su miembro, ¿no? Le cortaban la telita, ¿no? Y eso se llama circuncisión o circuncidado, ¿no? Era como una operación eso, ¿no? Pero en estos tiempos ya no se practica eso ya. Y diácono, ¿y con qué objetivo le hacían eso? Eso era porque era un pacto, como decía el diácono Junior, era un pacto entre Dios y Abraham, era un pacto, ¿no? Era un pacto. Eh, ¿Entendió, amado hermano? Sí, ya me hice entender mejor ya. Gracias. Ya, gracias. Ya cuando Mesías, Sí, ya con Elías, todo claro, sí, todo claro, más. Como es no, no, ya. justo ahorita nos quedan menos de un minuto del Zoom, se va a cortar ahorita. Ok, ok. Y justo ahorita se va Ya, a cortar en unos cuantos segundos ya. Se corta y volvemos a ingresar al mismo enlace. ya. No, ahorita ya se va a cortar, me sale acá menos de un minuto, me sale aquí. ¿No?